Vamos a empezar a grabar entonces. ¿Ya? Entonces no hay que ver el aviso que había. Entonces, vectores. Existen cantidades escalares y cantidades vectoriales. Cantidades escalares son aquellas en que tenemos, por ejemplo, la temperatura, el tiempo, constantes físicas como la capacidad calórica, la resistencia eléctrica, ¿ya? Las cantidades vectoriales son la fuerza, la velocidad, la aceleración, el impulso. Un vector es aquella magnitud que tiene dirección, sentido y módulo. Magnitud es el módulo, ¿ya? La Catalina está esperando entrar, ya, y la invito. La rapidez es escalar y es el módulo de la velocidad, ¿ya? Entonces los problemas dice un móvil o un auto lleva una rapidez de 30 kilómetros partido por hora. Ahí nos están dando la rapidez. La velocidad va a ser 30 kilómetros partido por hora, pero vector. Cuando hayan copiado su manita arriba. Un punto en el espacio. ¿Cómo vamos a dibujar? Dibujamos el eje X y X positivo y positivo y negativo, X negativo, y el Z hacia adelante lo vamos a tomar positivo y el Z hacia atrás negativo. Entonces, si tenemos un punto P de 3,2,1, los tres positivos, esto va a ser X, Y y Z, ¿ya? Decimos nosotros en X empezamos siempre de acá hacia acá. Un 1 en Z, un cosito en Z. 2 en Y positivo, o sea, sube 2 cuadritos. 1, 2, ahí estoy. Y 3 en X significa 3X positiva. 1, 2, 3. Ahí va a estar el punto P. ¿Cómo puedo dibujar ese punto P en un cubo, en un espacio? Hago el plano XY primero. 3 en X. Espérense aquí. 1, 2, 3. Y 2 en Y. 1, 2. Entonces aquí tengo mi cara superior. ¿Se fijan? Y ahí está mi punto P. Hago mi paralelogramo. A ver, ¿dónde está? Espérense, un poquito. Aquí va a ir en negro el otro. La cara, esa es la cara de atrás. Esta es la otra cara. ¿Se fijan? Entonces yo aquí podría hacer mi cubito. Y ahí tengo el punto en el espacio. Pero a mí lo que me interesa es esto. ¿Ya? Tantas Z, tantas Y y tantas X, porque ahí va a estar el punto. Ahora, si yo quiero copiarlo en el espacio, voy a hacer una cara XY, que está en azul. ¿Se fijan? Y aquí en negro, adelante, va a estar la cara anterior. Y ahí yo puedo dibujar el cubito. Entonces el vector va a estar de aquí, del centro, que es el punto O, hasta el punto P. Ahí tengo un punto en el espacio. Traten de dibujar ustedes el A y después lo ven ahí. ¿Puede volver a explicar, por favor? Claro que sí. Tengo un punto Gracias. A, 2, menos 1, 3. X, Y, Z. Ya. Empiezo primero en el Z. 3 en Z. 1, 2, 3.
Y el 1 en I, pero es negativo. Y las I negativas están hacia abajo. 1 en I. Tengo 2 en X positivo, hacia la derecha. 1, 2. Ahí está el punto. Es el punto A. Y del centro hasta ahí es el vector A, el vector posición A. Del centro hasta ahí tengo el vector posición A, con una flechita. No es necesario dibujar el paralelepípedo, pero si quiero dibujarlo en el espacio, esto digo 2 y menos 1. Tengo 2 en X positivo, 1 en negativo, y ahí estaría la cara del fondo. Esa es la cara del fondo. Y ahora tengo que dibujar la cara anterior, con 2 en X y 1 en Y, en menos 1 en Y, y aquí tengo la cara anterior. Y ahí uno después los puntos y formo el paralelepípedo. Pero esto no es necesario. Dibujar el punto es necesario. Entonces vamos a dibujar ahora el punto C. Menos 2 en X, menos 1 en Y y 3 en Z positivo. Y lo dibujan. Ahí, ya. Entonces, empiezo por la Z. 3 en Z. 1, 2, 3 unidades. 3 en Z. Bajo en Y. Una unidad negativa hacia abajo. 1. 2 unidades negativas en las X. La X positiva para allá, la X negativa para acá. 1, 2. Ahí está el punto C. Y mi vector posición del origen hasta aquí con una flechita va a ser el vector posición C. ¿Lo tienen así ustedes? No es necesario dibujar el cubo, pero si yo quisiera, yo sé que este vector C está, este punto C está en el espacio, pero si yo quisiera dibujarlo en el cubo como un paralelepípedo, digo menos 2 menos 1. Menos 2, 1. Menos 2, 1, 2. Ahí tendría este pedacito. Menos 1 tendría para abajo y tendría la cara de atrás. ¿Se fijan? Y ahora la cara de adelante estaría en Z3. 1, 2, 3, ese punto. Y tendría la cara de adelante, tendría esta. ¿Se fijan? Este punto tiene 2 negativos aquí, tiene 1 negativo acá, y esta sería la cara de adelante. Y tendría que dibujar yo. Pero sí, esta con esa, esta con esa, esta con esa y esta con esa. Pero no es necesario. Eso no es necesario dibujar el paralelo. Eso es para que sepan nomás que está en el espacio. ¿Qué se puede hacer con los vectores? Se pueden los vectores sumar, restar, multiplicar, pero dividir no se puede. En la suma tengo una suma geométrica con dibujo y analítica, que significa con cálculo. La resta igual, geométrica y analítica. Y la multiplicación, existe una multiplicación escalar y existe una multiplicación vectorial. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar con la suma geométrica, que a su vez existen dos métodos. El método del polígono
Y el método, este es el método del polígono y este es del método del paralelogramo. Eso con la suma geométrica, ¿ya? Y la suma analítica vale decir con cálculo, es componente a componente. Y anota. Sumamos vectores entonces. Dados los vectores A. Y aquí cuando es vector, acuérdense que para punto poníamos paréntesis redondo. Para vectores vamos a poner paréntesis cuadrado. 2,3,1. Eso significa vector A igual 2x, 2i, y en la unidad más 3j, j en la unidad en i, más k en la unidad en z. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir 2,3,1. En vez de colocarlo así, lo pueden colocar así. Y el vector b, vamos a poner que sea 3i menos j menos k. ¿Ya? Tenemos el vector a y el vector b. Entonces los vamos a sumar. Sumamos analíticamente. Analíticamente. Entonces, componente a componente. Entonces decimos A más B es igual. ¿Qué vector nos va a dar? 2 más 3, 5i. Y en la unidad, el cuadrito cuaderno. 3 menos 1, 2. Más 2j. 1 menos 1, 0. Me quedó un vector en la superficie, en el plano XY. Porque más 1 menos 1 se va. Eso analíticamente. Ahora, método del polígono, que es uno de los métodos de dibujar. Tengo que dibujar el vector A. Dibujo aquí el vector A. Este es Y, este es X y este es Z. Me va a quedar 2, 1 en Z, 3 en Y positivo, 1, 2, 3, y 2 en X, 1, 2. Ahí va a estar el vector A. El vector B ahora. Y, X, Z. Menos 1 en Z. Va a quedar para allá. Ahí. Menos J. 1 ahí. 3 en X. 1, 2, 3 positivo en X. Ahí tengo el punto. Ese es el vector B. Lo tengo dibujado en el espacio, entonces el método del polígono. Me doy nada más que en X, Y, un dibujo. Dibujo el A. Tendría que tener regla y escuadra aquí para prolongarlo para acá. Hasta ahí llega. Este es el vector A. Y el vector B voy a tener regla y escuadra para ponerlo para acá. Pero ahora lo hago a punto. Ahí tengo el B. A ver. Ahí, por ahí más o menos. Ahí tengo el vector B.
hice así al ojo, ¿ah? Lo voy a hacer de nuevo. Tengo que poner este mismo vector acá. Hasta ahí. Más o menos así. D. Entonces el método del polígono significa que yo pongo el A y a continuación del A dibujo el B. A. Y aquí. A continuación del A dibujo el B. Por ahí. Y A más B me va a dar este resultado. Esto es A más B. ¿Ya? A continuación de uno dibujo el otro. ¿Ya? En cambio, este es el método del paralelogramo. 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 Dibujo los dos en un eje. A continuación del A, dibujo el B. Con el lápiz azul. A continuación del A voy a dibujar este B, por ahí. B' lo voy a llamar, porque es copia de este. Y a continuación del B voy a dibujar el A. Copia. Por eso le pongo prima, porque es copia de ese. Donde se juntan las flechas, está A más B. Y si uno de estos lo dibuja bien, debería ser esto igual a esto. Pero aquí está el tuntún nomás, porque no estoy con regla y escuadra y los puntitos. Esto igual a eso debería ser. Obvio que el método del polígono es mucho más fácil, porque si uno tiene un vector A así, un B para allá, un C para acá, un D para arriba, yo voy a hacer A más B más C más D. Y de aquí donde empecé hasta ahí tengo la resultante R, que es A más B más C más D. Mucho más fácil del polígono que el del paralelogramo. Porque el paralelogramo tengo que hacerlo entre dos vectores siempre. A y D, a la resultante, hacer el paralelogramo con C, a la resultante, hacer el paralelogramo con D, y ahí llego al final. En cambio, el del polígono es una flecha, sigue la otra, y punto. Y el método del analítico es fácil porque ahí yo llevo y sumo todas las componentes, todas las X, todas las Y, todas las Z, y llego al resultado. Dados los vectores. A igual 3i menos 2j más k. Y el vector B es igual menos i más 5j más 2k. Dibújelos. Dibújelo. Método. Polígono. Método. Paralelogramo. Paralelogramo. ¿Ya? Dibújenlos y súmelos. Método del polígono, método del paralelogramo y analíticamente. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya. ¿Cómo los dibujamos? Acá primero dibujamos el
vector A, X, Y, Z. Una acá, menos 2Y, 1, 2. Ahí estoy. 3X, 1, 2, 3. Ahí está el punto A. Luego el vector A va a estar acá. El vector B lo voy a hacer en azul. En azul. 2K, 1, 2. 5J positivo. 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Menos una X negativa. Aquí tengo el vector B. ¿Se fijan? A ustedes en el cuaderno de matemáticas les va a quedar distinto porque los cuadritos míos están así nomás, al tuntún. ¿Ya? Porque aquí casi me quedaron en una línea, ¿se fijan? Entonces, método del polígono. Polígono. ¿Qué es lo que hago? Dibujo el A, por ahí más o menos. Dibujo a continuación el B, pero el B tiene muy poca inclinación. Entonces dibujo el B. Ahí, un poco más largo. Ahí tengo el B. Entonces, uno a continuación del otro. Empecé ahí. A, B. Entonces este pedacito, del origen hasta ahí, va a ser A más B. Paralelogramo. Como digo, me hago el eje, que para que dibujarlo Y, X. Dibujo el A. Me faltó muralla ahí, ya. Dibujo el B, que está un poquito para acá el B. A continuación del A, dibujo el B. B' le voy a llamar. A continuación del B, dibujo el A'. De ahí a ahí sería A más B. Y este tendría que ser igual a esto, ¿ya? Obvio que no me quedó igual porque los cuadritos míos no están con cuadritos. Y analíticamente, ahí es lo más fácil que hay porque es componente a componente. Entonces me quedaría A más B es igual 3 menos 1, 2. 2y menos 2 más 5, 3j. 1 más 2 más 3k. O sea que si yo dibujo este vector, me tiene que dar este o ese. ¿Ya? Que aquí me quedaron un poco diferentes, porque este me quedó más chico que este. Eso es.